Cordiales saludos a los estudiantes de la carrera de licenciatura en matemática. Bienvenidos a una nueva clase de comunicación oral y escrita castellana 2. Soy Herminia García Benítez. En la clase anterior hemos estudiado redacción escrita, el ensayo. Vimos la estructura del ensayo, sus características, cómo se puede elaborar un ensayo. Aprendimos en la clase anterior. Entonces, aprendimos a redactar una técnica que se llama ensayo y que es un texto. En esta ocasión, estudiaremos los siguientes contenidos: textos, su clasificación, literarios y no literarios, texto, tipos según su intención comunicativa, textos literarios, conceptos, características, lenguaje connotativo y denotativo. Vamos a ver qué es un texto. Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa. Por medio de sus signos, busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. De hecho, un texto es virtualmente infinito. Por eso decimos que un texto es un conjunto de enunciados que conforman un documento escrito. Textos se clasifican en literarios y no literarios. Los textos literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo cuento, mitos, novela, leyenda, poema. No literarios tienen como función informar, como por ejemplo carta formal, afiche, biografía, noticia. Textos literarios y no literarios. Los textos literarios conforman los textos narrativos, leyenda, cuento, fábula, todos los que puedan narrar alguna historia, lírico, poesía, poema, odas, es la manifestación del sentimiento, dramático, obras de teatro, drama y tragedias, se puede representar. No literarios, aquí están los informativos. En los informativos están los expositivos y los descriptivos, porque ahí explican y analizan los conceptos, los hechos. Noticias, biografía. Instructivo, tenemos las recetas de remedios, de manual de uso, de electrodoméstico. Y lo normativo, que son las reglas, reglamentos, están las leyes, las resoluciones, instancia. Texto literario se centra en la forma que se presentan los contenidos, haciendo un uso específico de la lengua. Características: expresividad, utiliza figuras literarias. Subjetividad, el lenguaje es connotativo. Plurisignificación,
unidireccionalidad, literalidad. Funciones lingüísticas. Utiliza la poética, la representativa, la metalingüística, la apelativa y la fática. ¿En qué modalidades se presentan? Independientes o combinadas entre sí. En una redacción, de una narración puede aparecer descripciones, diálogos, exposiciones o argumentaciones. Formas de expresión puede ser una prosa y verso. Los géneros literarios que componen texto literario son lírico, narrativo, dramático y didáctico. Textos literarios. Narrativo cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. Debe haber un lugar y un tiempo. Presenta la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. La lírica es la manifestación del ser humano, sus sentimientos, sus emociones. Drama es aquel que representa algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. Se puede representar. Textos no literarios son aquellos que los regula nuestro actuar en la sociedad. Ahí tenemos lo normativo, las leyes. Instructivos son aquellas que nos entregan instrucciones a seguir. Informativo, informar sobre algún hecho o acontecimiento en especial. Informan, analizan, nos instruyen y nos dan normas. ¿Cómo comportarnos? Volvemos a recalcar. Tipo de texto según la intención comunicativa. Texto narrativo, descriptivo, texto dialogado, texto expositivo y texto argumentativo. Texto narrativo relatan hechos que pasan a personajes. Responden a la pregunta ¿qué ocurre? ¿En dónde encontramos? En la novela, en cuento, fábula, en noticias. Son sus modelos. Tipos de palabras que utilizan o característica lingüística. Tipos de palabra, característica lingüística. Verbos de acción. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen los personajes? Texto descriptivo. Cuentan cómo son los hechos, personas, animales, lugares, sentimientos y emociones. ¿Cómo es la persona, el objeto, el lugar? ¿En dónde encontramos? ¿En qué modelos? En guías de viajes, cuentos, fábulas, novelas. ¿Qué utiliza? ¿Qué tipo de palabra? Abundancia de adjetivos. Texto dialogado. Reproduce literalmente las palabras de los personajes. Responde a la pregunta ¿qué dicen? ¿En dónde encontramos estos modelos? En piezas teatrales, diálogos, en narraciones, entrevistas. Tipos de palabras, características lingüísticas, acotaciones, guiones y comillas. Texto expositivo. Explica y transmite información de forma objetiva. ¿Qué y por qué es así? Responde a esa pregunta. ¿En qué modelos encontramos? En libros de texto, artículos de divulgación, texto científico. ¿Qué tipo de palabras utiliza o qué característica lingüística? Lenguaje claro y directo. Texto argumentativo. ¿Qué intención tiene? Defiende ideas y expresa opiniones. Responden a qué pregunta, qué pienso, qué piensas. ¿En dónde encontramos? En artículos de opinión y crítica. ¿Qué palabra utilizan o qué característica lingüística? Verbos que expresan opinión. Volvemos a recalcar tipos de texto según la forma del discurso. Texto narrativo, un narrador explica hechos que suceden en el tiempo a unos personajes. Texto descriptivo, mostrar las características de seres, objetos, entidades o fenómenos.
Texto dialogado, dos o más interlocutores intercambian información. Texto expositivo, desarrollar o explicar un concepto o tema. Texto argumentativo, defender con argumentos o razones las opiniones propias. Leemos los siguientes chistes. 3 amigas alquilan un cuarto en un hotel. ¿A qué hora lo alquilaron? Un cuarto para las 3. ¿Cuál es el colmo del electricista? Que se les crucen los cables. ¿Cuál es el colmo del fotógrafo? Que su hijo se revele. ¿Qué tiene en común estos chistes en relación al sentido de las palabras? ¿Cómo es su lenguaje? ¿Directo o indirecto? ¿Todos entendemos? ¿Nos resulta a todos jocoso? Tenemos texto literario, lenguaje connotativo. Los chistes que hemos leído o que leímos, acabamos de leer, es subjetivo. Utiliza recursos literarios, los textos literarios. El lenguaje connotativo de los chistes eran indirectos. Tenemos entonces que el lenguaje literario es subjetivo, utiliza recursos literarios, posee una estética definida y un estilo. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada. Además, comunica sensaciones y sentimientos. Es indirecto. Lenguaje denotativo. Característica. Su principal intención es la de transmitir información. Es más importante el significado que el significante. Se refiere de modo directo a un hecho o a un dato. Lo denota, lo nombra. El lenguaje denotativo se complementa con el lenguaje connotativo. Es directo, es según diccionario. Lenguaje connotativo denotativo. Tenemos la siguiente oración. El gato se comió la carne. Tenemos la palabra gato. Aquí a la palabra gato le corresponde el significado denotativo. Según el diccionario, mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola larga, pelo espeso y suave, largos y bigotes y uñas retráctiles. Es carnívoro, tiene gran agilidad, buen olfato, buen oído y excelente visión nocturna. Existen muchas especies diferentes. Tenemos entonces el concepto denotativo de la palabra gato. Tenemos el siguiente ejemplo, la siguiente oración. Le dieron gato por liebre. La misma palabra gato, aquí la palabra gato significa, connota, engaño. Lo anterior nos lleva a hablar de dos tipos básicos de significados, connotativo, denotativo. Entonces, el significado es según el contexto. De la siguiente oración, Juan es un águila en los negocios. Tenemos el lenguaje denotativo, la palabra águila. Ave rapaz, diurna, de hasta 1 metro de altura, plumaje generalmente marrón oscuro, alas de gran envergadura, pico fuerte y curvado en la punta, vista muy aguda y vuelo rapidísimo. Se alimenta de otros animales,
a los que apresa con sus fuertes garras. Lenguaje connotativo. Volvemos a leer nuestra oración. Juan es un águila en los negocios. Según mi percepción, Juan es muy eficiente, es muy habilidoso para los negocios, es astuto. Entonces tenemos la palabra águila según el significado denotativo y tenemos la palabra águila según el lenguaje connotativo. Tenemos los ejemplos de los géneros literarios. Están la lírica, la narrativa y dramático. En la lírica, el escritor demuestra o manifiesta en sus emociones, sentimientos. En la narrativa, cuenta una historia. Por eso tenemos un fragmento de Miguel Unamuno como ejemplo. La dramática, hablan los personajes para que se pueda representar. Un fragmento de la obra de Federico García Lorca. Para concluir, vamos a resumir que texto es conjunto de enunciados que conforman un documento escrito. Y el texto se clasifican en literarios y no literarios. Según la intención comunicativa están texto narrativo que cuenta una historia, texto descriptivo, muestra cómo es el objeto, la persona, el paisaje. Texto expositivo analiza y explica fenómenos y conceptos. Ahí están informativo y descriptivo, porque lo que hacen es informar y analizar. Texto dialogado están los dramas, los teatros, para representar. Texto argumentativo pretende convencer dando razones. Luego tenemos el lenguaje connotativo y denotativo. En el lenguaje connotativo, es indirecto, es subjetivo, se manifiesta sentimientos y emociones. Y en el denotativo es directo, según el diccionario, informativo, referencial. Benjamin Franklin escribió: escribe algo que merezca la pena o lee algo que merezca la pena. Terminamos y les recuerdo que tendrán que hacer su tarea. Está en la plataforma. Si hacen en tiempo y forma, ganarán 10 puntos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.